Muy buenos días para todos y todas. Recibo un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. En el mismo sentido, un saludo muy especial de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy les damos la bienvenida a la conferencia Funciones de jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Esto dentro del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio que adelanta la Escuela Judicial este año. Se pretende con esta capacitación ahondar sobre la importancia de la labor realizada por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Jueces a quienes le compete vigilar las penas impuestas por los juzgados de conocimiento y donde se pide por parte de la Corte Constitucional que al momento del ejercicio de sus funciones se aplique criterios de justicia restaurativa, razón que nos obliga, por medio de estas charlas, que vamos a tener a partir del día de hoy durante los siguientes 3 meses, a consolidar nuestros conocimientos sobre la labor de los jueces, todo ello desde una perspectiva de justicia restaurativa en materia penal. Para iniciar el abordaje de estos asuntos, la mañana de hoy contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Penal y Criminología y Derecho Administrativo con diplomado en docencia universitaria, docente de varias universidades y miembro de comités académicos de la región del Eje Cafetero. Actualmente es juez penal del circuito especializado en Medellín. Como siempre indico, tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado responderá algunas preguntas formuladas a través del chat de participación. Doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, es un gusto tenerlo entre nosotros. Siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor David Armando Rodríguez. Muchas gracias a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. De igual manera, al señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, a todos los servidores y servidoras judiciales, a las demás personas presentes. Hoy les hablo desde la ciudad de Medellín nuevamente, agradeciendo esta invitación que me hace la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para hablar precisamente de las funciones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, esto en virtud de la sentencia SU 122 de la presente anualidad del 31 de marzo, donde la Honorable Corte Constitucional extiende la declaración del estado de cosas inconstitucionales del sistema penitenciario y carcelario, efectuado en la sentencia ya T 388-2013, para cubrir también a todas aquellas personas privadas de la libertad en los denominados centros de detención transitoria, y en consecuencia formuló un plan de acción que se divide en dos fases, una fase transitoria compuesta por órdenes urgentes y de cumplimiento inmediato, y una definitiva con órdenes a mediano y largo plazo, dentro de los cuales se encuentra precisamente la capacitación, la formación sobre esta sentencia, entendiendo que los servidores judiciales, en este caso los jueces y las juezas de ejecución de penas y medidas de seguridad, en sus decisiones tienen que tener muy en cuenta la justicia restaurativa, precisamente para evitar este tipo de situaciones que se están dando a través de todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios, y lo más preocupante es lo que actualmente estamos observando en las diferentes estaciones de policía, que están abarrotadas de personas en las cuales hay vulneración y cercenación de derechos humanos, donde incluso entre los mismos presos se cometen delitos realmente reprochables. Como experiencia propia tengo casos que se están investigando a presos por delitos de tortura, entre otros. Entonces sí es muy importante que los jueces y juezas de ejecución de penas y medidas de seguridad, al momento de tomar sus decisiones frente a las peticiones elevadas por parte de las personas que se encuentran ya pagando pena o medida de seguridad, efectivamente apliquemos justicia restaurativa en las mismas. Voy a compartir unas diapositivas. Estos servirán como guía para esta primera charla, e iremos pues hasta que el tiempo nos lo permita el día de hoy, y posteriormente continuaremos hablando en las otras charlas precisamente sobre las funciones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, y nos adentraremos a mayor profundidad en la sentencia SU 122 del año 2022. Entonces voy a compartir acá las diapositivas que está totalmente autorizada la Escuela Judicial para presentárselas a ustedes.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta actividad académica? En las competencias del saber ser, saber saber, saber hacer. Las del saber ser, reconocer la importancia de la formación y capacitación en el régimen normativo que regula los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Resulta que incluso nosotros, como jueces de conocimientos, que en muchas ocasiones nos toca actuar como jueces de ejecución de penas, sea en segunda instancia o en primera instancia, en mi caso en particular, que soy juez especializado, tengo muchísimas solicitudes como juez de primera instancia en ejecución de penas, cuando el proceso no está ejecutoriado y está en sede de casación, y no nos detenemos a analizar y a prepararnos precisamente sobre esa fase de ejecución de penas y sobre cómo debemos tomar esas decisiones. Simplemente nos volteamos y volteamos a mirar esa normatividad cuando nos llega una solicitud, sea en primera o en segunda instancia. El saber saber es comprender y aplicar el régimen normativo que permite a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad tomar las decisiones respecto a concesión de sustitutos de la pena de prisión y reconocimiento de pena cumplida, así como reconocimiento de pena, de redención de pena, que es un tema que parece sencillo, pero en lo personal no lo considero tan simple. Y es muy importante que tengamos conocimientos claros sobre qué podemos hacer y cómo podemos tomar este tipo de decisiones. Y por ello el saber hacer es resolver las solicitudes pendientes a afectar o restablecer el derecho a la libertad de los condenados a partir de una formación específica sobre el tema, que es la que iniciamos el día de hoy. Actualmente los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en Colombia no intervienen realmente en el tratamiento penitenciario, y es un hecho que precisamente la instancia que existe por parte de la Autoridad de Vigilancia Penitenciaria, el lugar donde se encuentran los destinatarios de su labor, genera aunado a otros factores, como por ejemplo la distancia entre los establecimientos carcelarios y los juzgados. Por ejemplo, en Medellín están los juzgados en el edificio del antiguo ICETEX frente a los establecimientos carcelarios, han generado, pues hay distancias, entonces eso genera que en muchas ocasiones los jueces y juezas de ejecución de penas no acudan constantemente a los establecimientos carcelarios y penitenciarios donde las personas se encuentran en detención, lo cual es una labor de obligatorio cumplimiento, toda vez que precisamente los jueces de ejecución de penas son los que vigilan la misma, son los que vigilan la misma. ¿Y por qué la vigilancia es la misma? Precisamente para poder encontrar cuáles son las circunstancias en las cuales ellos están en estado de detención y cómo ha sido el comportamiento de ellos a través precisamente del cumplimiento de la pena de prisión. Incluso en muchas ocasiones, cuando ya los jueces de conocimiento emitimos las sentencias, pues ya las personas han estado detenidas bajo medidas de aseguramiento. Entonces también es muy importante que los jueces y juezas de ejecución de penas y medidas de seguridad, al momento de entrar a hacer la verificación del comportamiento de estas personas en el establecimiento carcelario, y digo lastimosamente en este momento, en las mismas estaciones de policía, precisamente lo que está pasando, que muchas personas están pagando pena detenidos en estaciones de policía y que en muchas ocasiones tienen que acudir a figuras como el habeas corpus, que lo utilizan de esa manera, o acciones constitucionales, acción de tutela. Precisamente ahorita en la mañana me acaba de llegar una acción de tutela sobre eso, en la cual solicitan el traslado por parte del IMPEC de una estación de policía a un establecimiento carcelario y penitenciario, precisamente por las condiciones tan deplorables que están viviendo estas personas en las estaciones de policía, que son vulneratorias a toda luz de sus derechos constitucionales y fundamentales, que por el solo hecho de estar sentenciados no dejan de tenerlos. Entonces, precisamente en el año 1998, en la tutela 153, la Corte Constitucional cuestiona la ausencia del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad al interior de los establecimientos carcelarios, indicando que un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad debería tener su sede principal en los establecimientos carcelarios. Sin embargo, actualmente, como están o donde están ubicados estos juzgados, pues lo sabemos, están en diferentes edificios
del Consejo Superior de la Judicatura, que en algunos casos son distantes de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, y por supuesto de las estaciones, de algunas estaciones de policía. Entonces, en principio, se señala, por ejemplo, en esta decisión, que la Corte no tiene nada que objetar contra la decisión de los jueces de negar la libertad provisional cuando se hacen solicitudes de libertad provisional, que es un tema que vamos a ver más adelante. Pero esa decisión debe ser fundamentada en el conocimiento del recluso de su comportamiento en el centro penitenciario, y es por eso que la no presencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en las penitenciarías considera la Corte para ese entonces, y actualmente incluso ha hecho referencia a ello en la misma sentencia, es inexcusable, porque si bien parece claro que el número de jueces de ejecución de penas es reducido en relación con el número de reclusos que dan a atender, este hecho no justifica la ausencia de los jueces en los centros penitenciarios. Es un llamado de atención que hace la Honorable Corte Constitucional, a la rama judicial. Considera entonces que la ejecución de la pena en el ordenamiento jurídico colombiano, y esto es muy importante irlo conociendo como la historia de por qué se crea la necesidad de los jueces de ejecución de penas y cómo se crean los jueces de ejecución de penas. Entonces, la ejecución de la pena en el ordenamiento jurídico colombiano se ha entendido como la parte final del proceso penal o la continuidad en el ejercicio del juzgamiento. Esto es, el proceso penal comienza con el ejercicio de la acción penal, continúa con la sentencia y debe finalizar con la ejecución de esa sentencia cuando es condenatoria, porque si es absolutoria, pues sobra. Por eso nos interesa, es esta parte del proceso penal, aquella que se asume una vez tenemos en firme la sentencia condenatoria dictada por el juez penal. Acá es muy importante hacer una aclaración. Recordemos que cuando el juez de conocimiento emite la sentencia condenatoria, a partir de ese momento se considera que la persona es condenada. Y es por ello que mientras la sentencia no se encuentre ejecutoriada, el juez de conocimiento que dicta la sentencia en primera instancia hará las veces de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Es por ello que en muchas ocasiones, estando en segunda instancia o estando en sede de casación, le corresponde o nos corresponde a los jueces de conocimiento tomar las decisiones referentes a la solicitud de libertad condicional o de prisión domiciliaria, entre otras. Incluso, en mi caso en particular, los jueces especializados somos los que autorizamos los desplazamientos de los detenidos, de los procesados, a los centros hospitalarios o a donde deban de ser conducidos por situaciones de salud u otras. Entonces es muy importante tener esa claridad, que no es que no existe un juez de ejecución de penas hasta que la sentencia no quede ejecutoriada. Pues si la sentencia queda ejecutoriada, por supuesto, se enviará al correspondiente juez de ejecución de penas dependiendo de la ciudad donde vaya a estar detenida la persona. Pero si no ha estado ejecutoriada la decisión, entonces quien hace las veces de juez de ejecución de penas es precisamente el juez de conocimiento que impuso que dio la sentencia condenatoria en primera instancia. Entonces, de ahí que cuando el fallo imponga una pena que constituye privación de la libertad, y debe ser descontada en centro de reclusión designado para tal fin, comienza la competencia de la vigilancia de la pena, que es quizás la etapa más importante del proceso, donde se verifica que efectivamente el derecho sea eficaz en su objetivo y después del desgaste de toda la fase procesal se llega a la esencia, que es la posibilidad de poder enrutar, si se quiere resocializar, si se quiere, no es si se quiere realmente. Lo que se pretende, uno de los fines de las penas, recordemos, que está en el artículo cuarto del Código Penal, es el de la resocialización y reintegración de la persona. Entonces, si se quiere resocializar, reintegrar y preparar a la persona que ha cometido un delito que lesionó a una comunidad durante un tiempo determinado para que pueda ser recibida de nuevo por la sociedad y continúe su vida. Recordemos que uno de los pilares de la justicia restaurativa precisamente es garantizar la no repetición de las personas
que han incurrido en ilícitos, garantizar la no repetición. Y se discute, y lo en diferentes charlas a nivel nacional, cómo o una forma en la cual se garantiza la no repetición. Una forma en la cual se garantiza la no repetición es precisamente con la resocialización, porque si la persona se resocializa y vuelve a la vida como una persona de bien, pues es claro que no va a continuar afectando los derechos de la sociedad. Pero si la persona no se resocializa y al momento de quedar en libertad, pues obviamente no hay una resocialización, hay una situación económica seguramente mucho más grave de la que tenía antes de estar privado de la libertad, incluso en muchas ocasiones va a tener una rabia frente a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Efectivamente va a salir a afectar derechos de la comunidad. Entonces, dentro de lo que llamamos justicia restaurativa, que no es solo garantizar los derechos de las víctimas, sino que también se debe garantizar la resocialización de la persona que comete el delito, la reintegración de esa persona a la sociedad y además garantizar los derechos de la sociedad. ¿Y cómo se garantizan los derechos de la sociedad? Precisamente resocializando a la persona que está siendo sentenciada. Que esa persona que ha sido sentenciada vuelva a la sociedad como una persona de bien, no continúe por el camino desviado, no continúe realizando conductas desviadas, que en muchos casos son punibles. Se ha discutido comúnmente en la doctrina, eso es por diferentes autores de libros, el carácter administrativo y jurisdiccional de la fase penal. Se dice administrativo en lo que se refiere al procedimiento que deben seguir las autoridades encargadas de albergar los reclusos en sus instituciones. En el caso colombiano, el Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelario INPEC. Incluso no es solo el INPEC. Recordemos que en muchas ocasiones hay cárceles que están bajo la jurisdicción de municipios o de departamentos, incluso de establecimientos carcelarios, los cuales envían presos que están bajo la vigilancia de las fuerzas militares. Entonces, recordemos que también las fuerzas militares, en esos establecimientos que ellos vigilan y en los establecimientos que son municipales o departamentales, lo digo pues por en algunos departamentos, por ejemplo, acá está Yarumito, que hace parte precisamente, o quien controla el establecimiento de la gobernación del INPEC, y diferentes cárceles municipales. También son los encargados precisamente de realizar los procedimientos administrativos. Entonces, la parte administrativa está en cabeza del INPEC y los otros estamentos que dirigen y controlan los establecimientos carcelarios. Y la parte jurisdiccional está en cabeza del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Recordemos que, y no solo el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, sino los jueces de conocimiento, porque es que los jueces de conocimiento, como reitero, en muchas ocasiones actuamos como juez de ejecución de pena en primera instancia y en muchas otras como juez de ejecución de pena en segunda instancia. Recordemos que la segunda instancia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad somos los jueces de conocimiento, los que emitimos la sentencia condenatoria. Entonces, si es una sentencia condenatoria de un juez penal municipal, es el juez penal municipal. De un juez penal del circuito, el juez penal del circuito. De un juez penal del circuito especializado, juez penal del circuito especializado, y así sucesivamente. Entonces, nuestra legislación frente al carácter administrativo y jurisdiccional pretende que esas dos autoridades trabajemos en estrecha coordinación y no obstante se atribuye al Poder Judicial un control y supervisión de las autoridades penitenciarias en cuanto a la observancia de las garantías constitucionales y el bloque de constitucionalidad adoptado por Colombia. Y es precisamente de lo que se habla con la sentencia de la doctora Diana Fajardo Rivera, la sentencia CU 122 del año 2022, y es precisamente donde se estudian diferentes tutelas en esta. Y se hace referencia a la obligación que tenemos los jueces constitucionales. Recordemos que todos los jueces de Colombia somos jueces constitucionales, precisamente de hacer vigilancia, control y supervisión por medio de nuestras decisiones de las autoridades penitenciarias.
respecto a las garantías constitucionales y al bloque de constitucionalidad adoptado por Colombia. Recordemos que todos los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos entran a ser parte integrante del Código de Procedimiento Penal y el Código Penal. Eso hace referencia a lo que conocemos como principio de integración. Y de entrada hacen parte del bloque de constitucionalidad y hacen parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido. No en sentido laxo, sino en estricto sentido. Entonces debemos de darle cumplimiento necesariamente a estos tratados internacionales que son ratificados por Colombia y que entraron a ser parte del bloque de constitucionalidad. Aunado a esto, la Constitución Política de Colombia, que trae diferentes derechos fundamentales, los cuales son cobijados, más bien cobijan, perdón, es la expresión correcta, a las personas que están detenidas, pese a haber sido sentenciadas por, así sea un delito supremamente complejo o atroz en nuestro criterio. Tienen derechos fundamentales que deben de ser respetados. Pese a que el derecho a la libertad ha sido cercenado, pese a que el derecho al voto ha sido cercenado, precisamente por autorización de la Corte Constitucional y de la misma ley, pero tienen otros derechos que deben de ser respetados. Por ejemplo, el principio de la dignidad humana siempre debe permanecer incólume frente a estas personas, pese a que se le haya restringido de su derecho a la libertad. En la función de vigilancia del juez de ejecución de penas intervienen en conjunto la rama jurisdiccional en cabeza de un juez de ejecución de penas, que por reparto asume el proceso, y por la rama ejecutiva en cabeza del Instituto Nacional y Penitenciario, INPE, que está adscrito a, bueno, acá corrijo, no, Ministerio de Interior y Justicia, el Ministerio de Justicia, como establecimiento público del orden nacional. Bueno, entonces es la administración, por tanto, la que pone las cárceles y la infraestructura, toda vez que permite la ejecución de lo declarado por la vía jurisdiccional. Pero esto hace que sus roles, la de los jueces y la administración, en la misma dinámica de la ejecución penitenciaria, se entrecrucen. Y esto es supremamente importante. Aquí también, obviamente, se hace un llamado al Ejecutivo con la finalidad precisamente de que garantice la protección de los derechos fundamentales de las personas reclusas ya sentenciadas, ¿sí? Que muchas de ellas, reitero, están en este momento en centros transitorios, pese a que los centros transitorios, como su nombre lo dice, son transitorios. Y es por ello que la sentencia de CEU claramente al inicio indica que consiste en la extensión de la declaración de estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario también a los denominados centros de detención transitorios. Volviendo al tema, la doctrina se ha esforzado mucho en definir la figura del juez de ejecución de penas y ha llegado a diferentes denotaciones. Por ejemplo, en España es llamado juez de vigilancia penitenciaria y es aquel al que se le confiere la especial misión de poner al máximo celo y atención en el cuidado, inspección y registro, control de todo lo concerniente al régimen penitenciario y de las personas que activa o pasivamente intervienen en el mismo. ¿Sí? Bueno, frente a eso, pues yo tengo mi posición personal y es que no comparto esa posición de España en cuanto que el juez de ejecución de penas no es el competente en hacer los registros de las personas detenidas. Eso precisamente es una función administrativa. El juez de ejecución de penas le corresponde realizar o tomar otras decisiones concernientes, primero a la verificación efectiva del cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas detenidas dentro del establecimiento carcelario y segundo, que efectivamente estas personas también den cumplimiento a sus deberes y obligaciones como personas detenidas y acorde a ese cumplimiento de deberes y obligaciones que tienen tomar las decisiones pertinentes frente a las solicitudes que constantemente se hacen desde estos establecimientos de detención. El profesor Canomata presenta un concepto sobre lo que es un juez de ejecución de penas. Indica que es aquel encargado de salvaguardar las garantías de los penados. Y esto es muy importante que lo tengamos muy claro. Es aquel encargado de salvaguardar las garantías de los penados. Y las garantías de los penados precisamente se salvaguardan cuando nosotros, así como hablamos que en las decisiones debemos de tener enfoque de género,
en las decisiones también tenemos que tener enfoque de justicia restaurativa, un enfoque restaurativo. Y los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad al momento de tomar las decisiones debemos de tener ese enfoque restaurativo. No más ayer me llega una decisión en segunda instancia un juzgado de ejecución de penas, donde ese juzgado de ejecución de penas no concede la libertad por pena cumplida, porque considera, pues es bastante extenso el tema, pero lo resumo, porque considera que una persona que estuvo en detención domiciliaria, que la detención domiciliaria se le revoca para enviarlo a un establecimiento carcelario y penitenciario, pero que al momento de esa persona, porque nunca efectúan la orden de captura, esa persona va y se presenta al establecimiento carcelario y penitenciario, allí le dicen, porque eso fue en virtud de la pandemia del COVID-19, le dicen, no lo podemos recibir, usted tiene una enfermedad que nos genera complicaciones, porque es oxígeno dependiente, y no lo podemos recibir en este momento, devuélvase para su casa. Se devuelve para su casa, está constantemente verificando con el INPEC el momento de su presentación, nunca efectúan la orden de captura. Luego, después de un tiempo, el juzgado de ejecución de pena de medidas de seguridad le vuelve a conceder la prisión domiciliaria y durante este lapso él cumplió la pena. Pero el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad considera que no hay cumplimiento de la pena porque esa persona está evadida de la justicia al no estar detenido en establecimiento carcelario y penitenciario, desconociendo que esta persona no está detenida en un establecimiento carcelario y penitenciario no por cuenta de él, quien no se demostró que haya salido de su domicilio porque nunca fue detenido por fuera del mismo, sino precisamente porque el establecimiento carcelario y penitenciario no tenía las condiciones para recibirlo. Entonces, miremos hasta qué punto en nuestras decisiones no tenemos que tener un enfoque de justicia restaurativa. Y un enfoque de justicia restaurativa es observar el comportamiento de la persona, hasta qué punto el comportamiento de la persona efectivamente da cumplimiento a los fines de la pena, y entre los fines de la pena no solo está la prevención especial, la prevención general y la retribución justa, que es como la generalidad de los fines que más entendemos que deben de aplicarse al momento de imponer una sentencia, sino que está el de resocialización, que contrario a lo manifestado por la ley y en algunas decisiones que consideran que solo se da o solo se puede hablar de resocialización y prevención especial cuando la persona está detenida. Yo considero que no, que precisamente la resocialización también se puede observar cuando cuando está en intramural, se dice. También se puede observar cuando la persona está en una domiciliaria. ¿Y por qué no? Cuando está en una suspensión de una ejecución condicional de la pena. No hay razón para eso. La justicia restaurativa debe llegar precisamente al punto de ser un principio en el proceso penal colombiano de adultos, como lo es en el proceso de responsabilidad, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es un principio rector. No hay razón para que no sea un principio rector también el sistema penal de adultos. Entonces, no debemos de tener miedo a tomar decisiones al momento, obviamente teniendo en cuenta la gravedad de la conducta, el comportamiento del condenado al momento de estar purgando su pena, precisamente para conceder prisiones domiciliarias, libertades vigiladas y pues, obviamente la redención de pena y en su efecto la libertad por pena cumplida. Por eso es que es importante esta decisión del profesor Cano Mata, y es que el juez es el juez de ejecución de penas, aquí dice el juez de vigilancia, él no es de Colombia, es español, aquel encargado de salvaguardar las garantías de los penados. Esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo es la creación de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad en Colombia? Entonces, en la Constitución Política de 1991, exactamente en la entrada en vigencia de la Ley 2700 del 91, Código Penal, se estipula, y además posteriormente con la Ley 65 del 93, que actualmente fue el Código Nacional Penitenciario, con todas las reformas que ha tenido, sobre todo la Ley 1709 de 2014, se establece en su artículo 51, título quinto, la regulación de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Y es así como el Consejo Superior de la Judicatura, en uso de las facultades conferidas por el decreto 2652 de 1991 del Código de Procedimiento Penal, mediante acuerdo número 14 del 7 de julio de 1993,
crea los primeros juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad del país, con sede en Bogotá, para ese momento Santa Fe, Bogotá, Cúcuta, Ibagué, Popayán, Tunja, Palmira y Acacías. Miren pues, Acacías Meta. En razón de a un juzgado por cada una de estas ciudades, con excepción del Distrito Capital, donde funcionan 2 despachos. Posteriormente, con los acuerdos 95 del 30 de noviembre de 1993 y 54 del 24 de mayo de 1994, se reglamenta y se fijan recursos para el funcionamiento de estos despachos. En Medellín, y esto pues lo investigo yo porque estoy en Medellín, el primer juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad es creado a través del acuerdo 61 del 2 de junio del 94, expedido por la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura y empieza su funcionamiento el 1 de septiembre de 1994. Ahora, ¿cuáles son las funciones del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad? Entonces, el artículo 51 las establece, modificado por el artículo 42 de la ley 1709 del año 2014, y dice lo siguiente. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad garantizará, y lo va a leer porque es importante, a veces nosotros solo vamos a estos artículos cuando los necesitamos, pero en muchas ocasiones ni siquiera lo leemos en su integridad. Entonces, lo voy a leer, es importante que en estos espacios leamos este tipo de artículos a los cuales en muchas ocasiones no le ponemos atención. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales en los establecimientos donde no existan permanentemente jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Estos deberán realizar al menos 2 visitas semanales a los establecimientos de reclusión que les sean asignados. Doctores y doctoras, ojo, estos deberán realizar al menos 2 visitas semanales a los establecimientos de reclusión que les sean asignados. Miremos la importancia de que la función jurisdiccional esté atada precisamente a la administrativa. Estemos constantemente acudiendo a los establecimientos carcelarios y penitenciarios para poder observar la situación carcelaria y con ese conocimiento real de lo que está sucediendo, entrar a tomar nuestras decisiones. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, además de las funciones contempladas en el Código de Procedimiento Penal, tendrá las siguientes. Primero, verificar las condiciones del lugar o del establecimiento de reclusión donde debe ubicarse la persona condenada, repatriada o trasladada. Conocer la ejecución de la sanción penal de las personas condenadas, repatriadas o trasladadas, cuya ubicación les será notificada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC entre los 5 días siguientes a la expedición por medio del cual se disponga la designación del establecimiento. Tercero, hacer seguimiento a las actividades dirigidas a la integración social del interno. Para ello deberá conceptuar periódicamente sobre el desarrollo de los programas de trabajo, estudio y enseñanza. Cuarto, conocer de las peticiones de los internos o apoderados, que los internos o apoderados formulen en relación con el reglamento interno y tratamiento penitenciario en cuanto se refieran a los derechos y beneficios que afecten la ejecución de la pena. Parágrafo primero. El Consejo Superior de la Judicatura, el INPEC y la OSPEC, dentro del marco de sus competencias, establecerán y garantizarán las condiciones que sean necesarias para que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad cumpla sus funciones en los establecimientos de reclusión que les hayan sido asignados. Oye, cumpla sus funciones en los establecimientos de prisión que les sean asignados. Igualmente propenderá en que cada centro penitenciario haya por lo menos un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad atendiendo de manera permanente las solicitudes de lo interno. En cada centro carcelario, desde Medellín, en Bellavista, en el Pedregal, en la cárcel de La Paz, de Itagüí, deberían haber jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad trabajando. En Bogotá, en los diferentes establecimientos carcelarios, en La Picota, La Modelo y los otros que allí se encuentran. En la cárcel de Acacías Meta, ¿sí? En los diferentes establecimientos carcelarios y penitenciarios existentes a nivel nacional. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad llevarán un registro de sus actuaciones en un expediente digitalizado y utilizarán siempre que ello sea posible medios electrónicos en la realización
y para la conservación de las audiencias y diligencias. El Consejo Superior de la Judicatura garantizará el número de jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que sea necesario para asegurar la pronta decisión de las peticiones de los reclusos en relación con la ejecución de la pena. Asimismo, garantizará una equitativa distribución de funciones y tareas. El INPEC, la OSPEC y el Consejo Superior de la Judicatura tomarán todas las medidas necesarias para que se dé cumplimiento del principio de oralidad en la decisión de las solicitudes y en la etapa de ejecución de penas o de la medida de seguridad. Como sabemos, las decisiones de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad son por escrito. Se deben de tomar de manera rápida, ágil, no solo las primeras instancias, sino también las segundas instancias, pero son de manera escritural. Y miremos la importancia de la lectura de estos artículos, pues observamos que incluso la indica de que efectivamente estas decisiones deberían ser de manera oral, y en eso nos detenemos muchas veces a analizar por qué lo dice. ¿Sí? Sin embargo, pues el hecho de que en este momento las decisiones sean de manera escritural y sean notificadas debidamente, pues eso no le da ni derechos ni garantías constitucionales. Pero la importancia es que a veces no nos detenemos a dar lectura precisamente a estos artículos y entender las dimensiones de los mismos. Pues mírese que incluso obliga a que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad estén en cada establecimiento carcelario. ¿Con qué finalidades? Con que constantemente estén vigilando las circunstancias donde están sus detenidos, las personas que le corresponden. Y además estar dando respuesta oportuna a las solicitudes que hacen. Pero a mí me han llegado segundas instancias de ejecución de penas después de meses de fallada y de apelada. Y he observado que se han dado decisiones después de muchos días, incluso meses de haberse solicitado, precisamente por la carga laboral que tienen y en virtud de que se envían a un correo electrónico donde en muchas ocasiones hay un cúmulo o una gran cantidad y no le van dando respuesta de manera inmediata. Entonces, por eso es que es importante que, si bien en este momento pues no existen jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que en este momento pues estén en los establecimientos carcelarios penitenciarios, pues habrá uno que otro. Es importante que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad acudan a los establecimientos carcelarios de manera constante. Ese es el gran cúmulo de trabajo, la gran cantidad de trabajo. Pero dentro de las obligaciones constitucionales, precisamente incluso lo habla la sentencia SU 122 del año 2022, acudan a los establecimientos carcelarios y penitenciarios. ¿Sí? Precisamente con la finalidad de hacer seguimiento a lo que allí se considera, de hacer seguimiento a lo que allí sucede. Miren, por ejemplo, dentro de las obligaciones que da la Corte Constitucional al Consejo Superior de la Judicatura y pues obviamente en virtud de ese estado inconstitucional de cosas, en el punto decimosegundo ordena al Consejo Superior de la Judicatura que elabore un estudio técnico que determine el número de cargos de jueces de ejecución de penas que garanticen el funcionamiento y la oportuna y eficiente administración de justicia, con el objetivo de atender la problemática identificada por la Corte en el marco del estado de cosas inconstitucional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Superior de la Judicatura, desde sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas necesarias para que a inicios de la próxima vigencia fiscal entren en funcionamiento sus juzgados. Esta sentencia es del año 2022. Y en el 11º exhorta al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación, esto se está cumpliendo precisamente, esta es una de las charlas, para que en el marco de la capacitación de jueces y fiscales en torno al carácter excepcional de la medida de detención preventiva, se incorpore también el componente de los mecanismos alternativos de determinación anticipada del proceso, los estándares de aplicación de las medidas de detención preventiva, el principio de oportunidad, la suspensión del procedimiento a prueba, el enfoque restaurativo y además se divulgue el contenido de la presente sentencia. Y esto lo dicen precisamente porque encontramos decisiones en las cuales no hay enfoque restaurativo, recordemos. Como escuchamos en muchas ocasiones, y lo cual es muy importante, las decisiones deben de tener enfoque de género. En esto también, las decisiones, y es igual de importante, las decisiones deben de tener enfoque restaurativo y sobre todo las decisiones que tomen los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. ¿Por qué razón?
porque ya la persona sentenciada, uno de los fines de la pena, considero el más importante, la resocialización, y es el que más conexidad tiene con la justicia restaurativa. Entonces debemos de tener en nuestras decisiones ese enfoque restaurativo. Continuando con las funciones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues tenemos las establecidas en el Código de Procedimiento Penal, que fue modificada, ojo, en este caso, y es muy importante por esta ley nueva, la 2098 de 2021. Es una ley que trae además unas situaciones que realmente modifican el Código Penal en algunos aspectos que es muy importante que entremos a analizar, además. Pero bueno, en este tema que nos corresponde. Entonces, se dice, dentro de las competencias de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad están de las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan, de la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona, sobre la libertad condicional y su revocatoria, de lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad, de la verificación del lugar y condiciones en que se va a cumplir la pena o la medida de seguridad. Esto es precisamente en virtud de la vigilancia constante que deben de hacer los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que ordenan esta sentencia SU de la Corte Constitucional, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, la SU 122 de 2022. Asimismo, el control para exigir los correctivos e imponerlos si se desatienden y la forma como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a los inimputables. Pues hablamos también de medidas de seguridad. En ejercicio de esta función participarán con los gerentes y directores de los centros de rehabilitación en todo lo concerniente a los condenados inimputables y ordenará la modificación o cesación de las respectivas medidas, de acuerdo con los informes suministrados por los equipos terapéuticos responsables del cuidado, tratamiento y rehabilitación de estas personas, y lo estiman conveniente por ordenar las verificaciones de rigor acudiendo a colaboraciones oficiales o privadas. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiera lugar una reducción, modificación, sustitución o suspensión o extinción de la sanción penal, también de la extinción de la sanción penal, de reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido vigencia. Eso es supremamente importante. Parágrafo primero. Cuando se trate de condenados que gocen de fuero constitucional o legal, la competencia para la ejecución de las sanciones penales corresponderá en primera instancia a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena. La segunda instancia corresponderá al juez de conocimiento. Los jueces penales de circuito y penales municipales conocerán y decretarán la extinción de la sanción penal por prescripción en los procesos de su competencia. ¿Sí? Ahora bien, pues por el tiempo no alcanzo a hablar mucho más de los principios, pero daré un abrebocas de la próxima charla, en la cual me adentraré un poquito más en la sentencia de SU 122 de año 2022, para posteriormente adentrarme en cada una de las funciones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad frente a la libertad, a la libertad condicional, prisión domiciliaria, incluso hablaré del permiso de las 72 horas y otras funciones correspondientes a los jueces de ejecución de penas y a aquellos que hacen sus veces. Frente a los principios constitucionales de la ejecución de las penas, hemos observado claramente que en el procedimiento penal hay principios del proceso penal, en el derecho penal, la parte penal general hay principios de la parte general, pero en ejecución de penas no hablamos mucho de principios. En la fase de ejecución de penas en Colombia se nos olvida hablar de principios. Simplemente hacemos una referencia repetitiva de los principios establecidos para el procedimiento penal. Entonces, hacemos referencia a que en Colombia y para las personas que están privadas de su libertad deben de existir unos principios rectores que hemos de tener muy en cuenta al momento de tomar nuestras decisiones como jueces de ejecución de pena. Y eso nos permitirá efectivamente evitar que o coayudar a este tipo de situaciones
frente a minorar ese estado inconstitucional de cosas que existe frente a la población carcelaria. Tenemos, por ejemplo, el principio de legalidad, que tiene un doble fundamento, uno caracterizado por el imperio de la ley y otro jurídico, que es resumido en el aforismo de nula crimen, nula pena sine legem, del cual se derivan diferentes garantías en el campo penal. La criminal establece la legalidad de los delitos, la penal establece la legalidad de las penas y las medidas de seguridad, la jurisdiccional que exige el respeto al debido proceso y la ejecutiva que asegura la ejecución de penas y medidas de seguridad con arreglo a todos los procedimientos establecidos para ello. Nulo un crimen, nula pena sine ley. ¿Sí? Es supremamente importante este aforismo constitucional. Y eso tiene diferentes subprincipios. Y con esto voy a terminar, con estos subprincipios. El subprincipio de reserva, que hace referencia a que el penado puede gozar de todos aquellos derechos que no se encuentren afectados por el ordenamiento jurídico, por la sentencia condenatoria, reafirmando así su condición de sujeto de derecho a pesar de la creencia popular en contrario. En Colombia creemos que una persona que está detenida no tiene derechos, y una persona que está detenida no tiene derecho a la libertad, pero sí tiene otros derechos y se deben de garantizar. Está el subprincipio de humanidad. Y todo esto tiene que ver con esta decisión de la Corte Constitucional que viene incluso desde el año 98, que luego hablan en el año 2013 con la T388 del Estado Inconstitucional de Cosas. Y es porque no tenemos muy en cuenta estos subprincipios de esos principios constitucionales como la dignidad humana. Entonces está el subprincipio de humanidad. Se refiere a la obligación erga omnes, o sea, frente a todos, de respetar la dignidad humana del penado y promover una política penitenciaria humanista que tenga como centro de atención a la persona, a quien se le debe garantizar que la ejecución de la pena impuesta estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes, estableciéndose la responsabilidad penal del funcionario público o particular que tuviera participación en supuestos de tales características. Está el subprincipio de igualdad de la ley. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación durante la ejecución de la pena por cuestiones de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia, excepto de aquellas que resultaren a consecuencia del tratamiento penitenciario individualizado observado por el interno de acuerdo a sus condiciones personales. El subprincipio de progresividad del régimen penitenciario. Y este tiene que ver, y ya con esto termino, en pro de la reinserción social, el Estado deberá utilizar dentro del régimen penitenciario todos los medios necesarios y adecuados a dicha finalidad, entre ellos el ofrecimiento del penado de un tratamiento interdisciplinario, y que en dicho régimen se basará en la progresividad, esto es, que la duración de la condena impuesta resultará dividida en fases o grados con modalidades de ejecución de distinta intensidad en cuanto a sus efectos restrictivos, etapas en las que el condenado iría ascendiendo gradualmente de acuerdo a su evolución en el régimen, y procurando la incorporación del interno a establecimientos penales abiertos, basados en el principio de autodisciplina y en su momento su egreso anticipado al medio libre, con la libertad condicional. El sistema penal colombiano frente a ejecución de penas debe acogerse al principio de progresividad, y el principio de progresividad hace referencia precisamente al cumplimiento que vayan realizando las personas que están detenidas de sus deberes y obligaciones, de manera además voluntaria y acorde precisamente a ese cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Por supuesto que se van concediendo beneficios a estas personas para irlos llevando desde el inicio de la condena, donde empieza la fase de resocialización, para terminar en una libertad incluso condicional, porque se considera que ya está prácticamente resocializado, porque no es solo el cumplimiento de las 3/5 partes, no es solo el cumplimiento de los elementos exigidos por los diferentes artículos que hacen referencia a las mismas, sino que es la verificación que hace el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de que efectivamente la persona ha cumplido con sus deberes y obligaciones, y se debe dar lugar en ese caso a una libertad, porque el proceso de resocialización está bastante avanzado. Bueno, doctores y doctoras, así culminamos la primera charla de este ciclo que hemos iniciado
para hacer referencia a lo que habla la Corte Constitucional en la sentencia SU 122 del año 2022. Y en la próxima continuaré inicialmente hablando un poco sobre los principios y posteriormente sobre lo que dijo exactamente la sentencia SU para continuar con las figuras que tenemos los jueces de ejecución de penas, figuras jurídicas sobre las cuales nos hacen peticiones y cómo debemos de tomar la decisión. Doctor David, le doy el uso de la palabra. Doctor, muchas gracias. Usted muy generoso por su exposición, por su claridad, por su precisión. Digamos que por el tiempo quiero transmitirle dos preguntas. Una que pues creo que parece obligada por el, no sé si dramatismo, pero seguramente sí tragedia de lo que ocurrió y pues trágicamente ocurre con alguna periodicidad. Me refiero a los hechos pues tan terribles que ocurrieron ayer en la cárcel de Tuluá, en la que estando personas privadas de libertad, pues ocurre algún evento, se supone que en el contexto de un amotinamiento y mueren y fallecen personas privadas de libertad, en esta especial sujeción constitucional de una persona privada de libertad en relación con la administración. En esos contextos, los jueces de ejecución de penas tienen alguna competencia, alguna herramienta para evitar que estos eventos ocurran. Muchas gracias, doctor. Sí, claro, los jueces de ejecución de penas, como muy bien lo dice el Código de Procedimiento Penal y el Código Nacional y Penitenciario, y constitucionalmente, estamos obligados, están obligados, precisamente a hacer vigilancia constante de las circunstancias, de las situaciones en las cuales están viviendo los internos, no solo para tomar sus decisiones frente a los mismos, porque incluso se pueden solicitar traslados. Dentro de las solicitudes de traslados, dentro de las personas que están legitimadas para ello, están incluso los jueces de conocimiento y los jueces de ejecución de penas. Y aunado a esto, para hacer requerimientos al Ejecutivo referente a las situaciones que están viviendo en ese momento los reos, para que se puedan tomar decisiones prontas y evitar este tipo de situaciones, como la que lamentablemente ocurrió el día de ayer en el establecimiento carcelario de Tuluá, donde fallecieron más de 50 personas. Esto es un hecho supremamente lamentable y que me parece muy particular. Muchas gracias, doctor David, por tocarlo. Estaba pensando ayer precisamente en eso, en hablar de eso hoy, donde los medios incluso hablan de manera muy general sobre lo que sucedió. Y es una situación bastante preocupante. Precisamente sale esta sentencia SU 122 del año 2022 indicando el peligro que están corriendo los reos de que este tipo de situaciones ocurran. Y es por eso que se hablan de un plan de acción. Y esto ocurre 3 meses después. Es que eso es inminente, ¿sí? Y eso seguramente continuará ocurriendo si no se toma medidas, no solo al Ejecutivo. Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad pueden tomar partido y pueden tener muy en cuenta este tipo de situaciones para la toma de sus decisiones, ¿sí? Para la toma de sus decisiones. Los juzgados de ejecución de penas sí pueden y podemos, porque pues yo hago ejecución de penas en muchísimos casos, podemos tomar decisiones tendientes a evitar que esto ocurra, sea ordenando traslados, solicitando traslados, pues no ordenándolo porque eso lo hacen, pero solicitando traslados de reos dependiendo de la situación que están viviendo, dando solicitudes muy respetuosas a los directores del IMPEC y los jueces constitucionales a nivel nacional podemos tomar decisiones precisamente sobre estas acciones de tutela que nos están presentando, ordenando a los directivos del IMPEC o los directivos de los establecimientos carcelarios que tomen acciones frente a las situaciones de vulneración de derechos humanos que están viviendo los reos. Incluso esto ocurrió en el establecimiento carcelario y penitenciario, pero doctor, constantemente estamos viendo y la Procuraduría puede dar mucha fe de eso, que son los que están haciendo vigilancia constante, como en las estaciones de policía, doctor David, las personas que están allí detenidas están sufriendo torturas, están siendo amedrentados, están siendo vulnerados sus derechos humanos. Es impresionante la situación que están viviendo en muchas estaciones de policía los reos. Entonces, allí los jueces de ejecución de penas y los jueces constitucionales, que somos todos, debemos de actuar, debemos de actuar. Y eso es lo que hizo precisamente la Corte Constitucional y lo que está haciendo la Escuela Judicial, por ejemplo, con estas capacitaciones.
No sé, doctor, si de pronto... Sí. No, doctor, claro que sí, muchas gracias. Digamos que indudablemente lo que pasó ayer y que ha pasado en varias ocasiones, pues es de unas dimensiones que exige reflexionarlo permanentemente y la función de la judicatura en la protección de las personas que están privadas de la libertad. Doctor, una segunda pregunta que surge aquí en el chat tiene que ver con un tema que su merced explica, digamos, como desde una perspectiva principialística constitucional. Le transmito esa pregunta es, acudir a mecanismos o herramientas de justicia restaurativa exige un alto grado de creatividad por parte del juez, de las partes, del procesado. Encontrar mecanismos de solución de un proceso que no lleven necesariamente a la sentencia condenatoria, sino que permitan la terminación anticipada de un proceso, inclusive así lo exige la SU 122. Es decir, implica introducir creatividad en la solución judicial de un caso, del remedio judicial. Esa creatividad que exige la justicia restaurativa, ¿hasta qué punto pone en tensión principios muy esenciales del derecho penal? Por ejemplo, el de legalidad. Ese es el miedo que tenemos los jueces, que tienen los jueces y las juezas, obviamente, al momento de tomar estas decisiones referente a enfoque de justicia restaurativa, que en muchas ocasiones pareciera que rompen ese principio de legalidad. Lo que sucede, no, obviamente hay una tensión con el principio de legalidad, pero tenemos que tener muy en claro que estamos en una pirámide. Hablemos de la pirámide de Kelsen, que yo sé que es muy antiguo esta, este concepto, pero es muy válido y es frente a la validez de las normas. Recordemos que quien le da validez a las normas, a las leyes, es la Constitución, que la norma de normas. Y a partir de allí, el bloque de constitucionalidad. Entonces, cuando estas normas no están acorde en el momento real que estamos viviendo, en la realidad actual, con esas normas constitucionales, pues en ese caso los jueces podemos aplicar o ejercer un control no solo de constitucionalidad frente a las normas, sino de convencionalidad frente a las normas, que es un tema muy importante, el control de convencionalidad. Y ejerciendo ese control de convencionalidad y teniendo un argumento robusto, podemos tomar decisiones que pareciera que no fueran acorde o muy acorde a la norma, pero si realmente están acorde a la misma, pues tienen enfoque precisamente constitucional. En el caso, por ejemplo, de las concesiones de subrogados penales o en los casos en los cuales se acuden a mecanismos de determinación anticipada, como son la preclusión, como son el principio de oportunidad, la conciliación, la mediación, no solamente con la finalidad de aplicar el principio de oportunidad por el numeral séptimo del 323, sino precisamente como función de dar por terminado un proceso de manera anticipada. Entonces, si bien la ley, pues eso es, no es tan laxa frente a veces a los mecanismos de determinación anticipada de los procesos porque los limita y cada vez a veces sacan más leyes que los limitan más, pues con una interpretación constitucional y reitero con un argumento muy bien sustentado, esto es bien robusto, sí podemos dar aplicación a estos mecanismos de justicia restaurativa sin que al momento de dar la aplicación a estos mecanismos de justicia restaurativa estemos pasando por encima de la ley, porque es que precisamente la Constitución y este bloque de constitucionalidad hacen parte de la ley, es que allí se deriva la ley. Entonces no podemos decir de que necesariamente estamos vulnerando el principio de legalidad, porque es que dentro del principio de legalidad también están la Constitución y el bloque de constitucionalidad, ¿sí? Claramente tenemos que hacer un argumento, un esfuerzo bastante importante para que en ciertos casos podamos de acudir a esos mecanismos. Miren, doctores y doctoras, los problemas causados con el ilícito, con la conducta punible, no se solucionan necesariamente con el proceso penal. Muchas de las soluciones se dan por fuera del proceso penal y soluciones efectivas. El hecho de que se condene a una persona no significa necesariamente que se está haciendo justicia, porque en muchas ocasiones al contrario se está quedando un problema mayor y es por ello que los jueces debemos de tener muy en cuenta las circunstancias particulares que rodean el hecho y todo
lo acontecido durante el proceso para poder tomar una decisión lo más ajustada a derecho y a justicia posible. Recordemos que el derecho sustancial siempre debe primar sobre el derecho procedimental y lo dice la misma norma en los principios rectores. Entonces, sí, doctor, este es un tema del cual podríamos hablar bastante tiempo también. Sin duda, doctor. Muchas gracias. Creo que por el tiempo no alcanzo a transmitir la tercera pregunta, pero creo que queda pendiente para la siguiente conferencia. Sin duda es un tema muy interesante y tristemente la tosuda realidad nos exige volver a reflexionar sobre los derechos de las personas privadas de la libertad. Entonces, doctor Juan Carlos Acevedo, muchas gracias. Usted muy generoso por su conferencia. Pues que iniciamos la difusión de la sentencia SU 122 del 22 de la Corte Constitucional. Asimismo, gracias a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas del sector justicia que se conectaron a esta conferencia. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde se hace divulgación de todas nuestras actividades académicas, además de otras noticias de interés. Como siempre, me despido, un abrazo muy grande y muchas gracias por su tiempo.